Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos. Qué bueno que estemos listos y dispuestos para poder recibir lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Una vez más, yo le digo, como lo hacía el hermano David, le digo a usted, bienvenido a la casa de Dios. Y también le felicito a usted por estar aquí esta mañana. Felicito también a las personas que nos ven a través de sus receptores, por medio del internet. Bienvenidos a señales como esta. Sé que juntos vamos a aprender de parte de Dios ahora, así que le invito a estar muy, pero muy atento. También quiero invitarle, hermano, para que junto conmigo busquemos, por favor, en el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el capítulo número 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo número 53 al 57. Evangelio de Juan, capítulo 6, del 53 al 57. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente, léalo conmigo. Dice Evangelio de Juan 6, 53. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Hasta ahí. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios. Como cristianos tenemos bastantes frases típicas, y una de ellas es: la sangre de Cristo tiene poder. Y eso es cierto, ¿o no? Amén, ¿verdad que sí? Lastimosamente, no todos los cristianos comprendemos a qué se refiere verdaderamente en sentido original esa frase, porque ahí hacemos diferentes cosas que no van con la efectividad o con el sentido del derramamiento de la sangre de Cristo. Y pues bueno, ahí hacemos diferentes cosas, ¿verdad? Y no son correctas. A veces cuando nos sentimos atemorizados por algún ruido a medianoche y creemos que alguien nos está asustando, ya sea espíritu o no, un ladrón o un fantasma, decimos, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Porque creemos que la sangre de Cristo es para nosotros como un amuleto, ¿verdad? Que si, al igual que en el libro del Éxodo, la ponemos sobre la puerta de nuestra casa, el espíritu de muerte va a pasar de largo. Y nosotros lo tomamos literal, pero esa figura trasladada, o esa experiencia trasladada como figura al Nuevo Testamento, significa otra cosa. Y por eso aquí Jesús está hablando de algo que parecería, tomándolo de forma literal, que es canibalismo, porque Él está hablando acá comer su cuerpo, y está hablando principalmente de beber su sangre. Entonces, si tomamos esto, como les repito, literalmente, muchos dirían: ¿de qué está hablando el Señor, verdad? Literalmente voy a tomar una sustancia roja llena de plaquetas de glóbulos blancos, glóbulos rojos, y la voy a ingerir.
no está hablando acerca de eso. Él está hablando en un sentido figurado. Y esta mañana yo quiero que usted y yo analicemos algo. Analicemos que lo que la sangre es para su cuerpo, Jesús lo es para su espíritu. ¿Me doy a entender? En ese sentido podemos encontrarle razón a las palabras de Jesús cuando Él decía: coman mi cuerpo y beban mi sangre. Él estaba hablando de que usted y yo pudiéramos interiorizar su razón de ser en nosotros, interiorizar su persona. Es decir, que pudiéramos usted y yo poder decir como Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La persona que puede decir esto con toda sinceridad y libertad delante de Dios es una persona que ha sido purificada por medio de la sangre de Cristo, y allí encontramos el poder de la sangre de Cristo. Amén. Por eso Juan, o el escritor de la epístola, primera carta de Juan, dice, ¿verdad? Que su sangre a usted y a mí nos limpia, dice en el capítulo 1, ¿verdad? De todo ¿qué? Pecado. Entonces ahí encontramos la función de la sangre de Cristo, ¿verdad? Voy a ocupar esa misma figura ideológica que tenemos de echar fuera demonios, y voy a decir esto: si hay un mal espíritu que la sangre de Cristo puede echar fuera, es el que tenemos por dentro. ¿Verdad? Porque por medio de ella usted y yo somos libres de concupiscencias. ¿Sí? Entiéndase concupiscencia según el diccionario, ¿verdad? Como aquellos deseos por lo material, principalmente por lo sexual. Es por eso que nosotros cuando hablamos de concupiscencias hablamos de malos deseos, ¿verdad? Que vienen a satisfacer nada más a la persona propia. Ahora, la sangre de Cristo viene para limpiarnos y perdonarnos de todo pecado. Cuando usted se apropia de eso, usted entiende que ahora tiene una nueva relación en limpieza y pureza con el Padre. Y esto solo pudo ser posible a través de la sangre de Cristo. Por eso Él en la escena de la última cena que compartió con sus discípulos, Él les dice que esa copa que representaba su sangre hablaba de un nuevo pacto, ¿sí? De una nueva oportunidad, de un nuevo acuerdo de relación con el Padre. Amén, hermanos. Qué bueno, qué bueno. Hablemos un poco entonces acerca del poder de la sangre y de lo que usted y yo debemos hacer para efectos de disfrutar de ese poder. Amén, hermanos. Bueno, entonces en primer lugar debemos de entender esto, que como cristianos debemos apropiarnos constantemente de la provisión de la sangre, ¿sí? Debemos apropiarnos de la constante provisión de sangre. Y aquí quiero jugar, hermano, con la figura en sí de la sangre, y para esto quiero hacerle ver cómo biológicamente funciona la sangre, aunque yo no soy experto en ese tema, por eso lo voy a tocar de una forma breve y ligera. Pero quiero hablar acerca de cómo funciona la sangre en su cuerpo y cómo es efectiva la obra de Cristo en nosotros. Amén. Y verlo así de una forma paralela como ejemplo, ¿verdad? Así que cuando hablamos, hermanos, de abastecernos de la provisión constante de sangre, debemos de entender algo, que en primer lugar la sangre llega hasta el último espacio de su pequeño o gran cuerpo, ¿sí? No hay parte donde usted se pinche con una aguja que no encuentre sangre, a excepción que hablemos de una célula muerta como el cabello o las uñas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una célula viva, en este caso de nuestro cuerpo expuesto, entonces estaríamos diciendo de que no hay un solo rincón, un solo espacio donde no haya sangre, ¿sí?
Eso es como que usted de repente viviese en una ciudad, imaginémonos Chalchuapa, con un sistema de acueductos y alcantarillados que llega a todo rincón. Eso sería fenomenal, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades no hay que sufren inundaciones porque sencillamente no tienen estos sistemas? Pero qué bueno sería que en las comunidades existiera un sistema, una estructura de esta naturaleza subterránea, y que a este acueducto usted y yo, cuando tuviésemos necesidad de algo, acudiéramos. Y usted llega al acueducto y dice: bueno, tengo hambre y quiero vitamina A o quiero vitamina C. Bueno, y llega al acueducto y la toma y puede disfrutar de esa vitamina. Y usted sabe que allí constantemente está pasando. Eso es lo que la sangre hace en su cuerpo. Hasta el último rincón le provee a cada una de sus células todos los nutrientes necesarios. Las plaquetas tienen una función, los glóbulos blancos tienen una función, los glóbulos rojos tienen una función, y es que le llevan oxígeno hasta el último rincón de su cuerpo, a su cerebro, al dedo meñique del pie izquierdo se lo llevan también. Lleva todos esos nutrientes a cada uno de esos lugares. Ahora, yo quiero que usted me acompañe por favor a Segunda de Pedro. Y ese pasaje lo vamos a tener un poquito por ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3. Perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Yo le dije hace un momento que la sangre es para su cuerpo lo que Jesús es para su espíritu. Así que vamos a entender esto. Vea, quizás voy a leer el versículo 1 y 2 para no desorientarnos en el contexto. Dice el versículo 1: saludos Pedro, Simón Pedro, ya necesito una Biblia más grande o de letra más grande. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe inigualable, igualmente preciosa que la nuestra. Note usted, oiga bien aquí algo, póngame atención en esto, esto es importante. Qué bueno que se me ocurrió leer el versículo 1, porque esto nos habla del contexto. Mire, aquí el escritor de la segunda carta de Pedro nos va a hablar de una fe igualmente que la que ellos tenían, pero una fe preciosa. Diga conmigo, fe preciosa. Oiga bien de lo que va a hablar. Le está hablando a los santos que tienen una fe preciosa igual que la de ellos. Dice, versículo 2: gracia y paz sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿en quién es nuestra fe? ¿En quién? En Cristo, ¿verdad? Así es. Nuestra fe es en el Señor Jesucristo. Versículo 3, que es el que yo me estaba interesado en leer. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, vea usted, ¿qué es lo que se nos dio a nosotros? Todas las cosas, dice la versión Reina Valera, ¿sí? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando hablamos de piedad, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? De misericordia y de compasión, ¿sí? Esos son los sinónimos de piedad. Entonces estamos hablando, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo Jesús. Ahora continúa diciendo el versículo: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire qué interesante este versículo. Ahora, quiero que vea lo que le voy a leer, cómo lo dice la nueva versión internacional. Quería traerle varias versiones, pero mejor preferí solo esto. Dice: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios
Dios manda. Esto dice la versión internacional, la nueva versión internacional. Está diciendo que en Jesús, oiga bien, usted y yo podemos recibir todo lo necesario. ¿Está conmigo, hermano? Este es un motivo de alegría, ¿sí? Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos. Le dije hace un momento que la sangre le provee a su cuerpo todos los nutrientes que necesita. Y le dije hace un momento que lo que la sangre hace en su cuerpo, Jesús lo hace en su espíritu, por medio de su Espíritu Santo también. Amén. Y Él le provee todo lo necesario. Dice la versión Reina Valera, que provee todo lo necesario para la vida y la piedad. Dice la nueva versión internacional que provee todo lo necesario para vivir como Él manda. Mire qué interesante esto. Esto es maravilloso, hermano. Este es un motivo de alegría, que en Él tenemos todo lo necesario. No necesitamos de ese acueducto que pasa por nuestra casa. No necesitamos de otras cosas más que solo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, cuando hablamos que Él nos provee todas las cosas, esto puede llevarnos a cierta confusión, y por eso necesitamos aclarar el punto, ¿sí? Porque no estamos hablando en sí de todas las cosas que desde nuestros malos deseos queremos. Estamos hablando de todas las cosas para vivir como Él manda, ¿verdad? Amén, hermano. Y le dije hace un momento, óigame bien, que el apóstol Pablo le estaba hablando a aquellos personajes que habían alcanzado una fe preciosa como la que ellos tenían. Entonces, aquí está hablando el apóstol Pablo de una vida de fe. ¿Me explico? De una vida de fe. Note usted esto, versículo número 4, siempre de segunda de Pedro capítulo 1, dice de la manera siguiente. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A esto nada más es a lo que va a hacer alusión un neopentecostal, ¿verdad? Pero no va a leer lo que continúa. Dice: promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿De qué está hablando como símil de naturaleza divina? Sino el hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? De eso estábamos hablando, ¿verdad? No se pierda del contexto, por favor. No vaya a sacar este versículo de contexto. Dice: habiendo huido, oiga bien, aquí va a empezar a describir el apóstol, o el que escribe la segunda carta de Pedro, va a empezar a describir, óigame bien, quién es el que tiene una vida de fe y quién es el que tiene esta fe preciosa, que disfruta de las promesas de Dios. ¿Quién es? Le digo, esto no lo predican los neopentecostales, ¿verdad? Pero dice, mira lo que dice aquí. Dice, versículo número 4, para que por ella llegásemos a alcanzar. Dice: habiendo huido, ¿de qué dice? De la corrupción que hay en el mundo. Oiga bien, quiere decir, oiga bien esto, hermano, aquel que tiene una vida de fe huye de la corrupción de este sistema. ¿Me explico? ¿Sí? Pero dice acá, mire, dice: ¿por qué la corrupción en este mundo se hace presente? A causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los malos deseos, por la lujuria, por el deseo por lo material, que ya describimos eso, ¿verdad? Pero a causa de la concupiscencia se hace presente la corrupción, ¿verdad? Es decir, se deteriora, eso es corrupción, deteriorar la voluntad de Dios en la humanidad se pierde por el mal deseo del hombre, ¿sí? Por eso la Biblia nos habla de que la causa de todos los males es el amor, la avaricia por el dinero, por las cosas. ¿Me explico? ¿Estoy conmigo, hermano? Entonces, cuando alguien cae en sus malos deseos ambiciosos, por mucho que se haga llamar apóstol, arcángel, neopentecostal o como se quiera llamar, cuando cae en la avaricia, en la codicia, cae en la trampa del amor por este sistema mundano corrupto.
¿Sí? Ahora, dice acá, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oiga bien lo que dice aquí el escritor, dice, añadid a vuestra fe, porque estamos hablando de fe o no estamos hablando de fe, ¿verdad? Añadir a vuestra fe virtud. ¿Y qué es virtud? Si no el antónimo, antónimo significa lo contradictorio, lo opuesto, si no es el antónimo del vicio. ¿Me explico? Pero dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Qué es el conocimiento si no el antónimo de la ignorancia? ¿Sí? Pero ahí andan muchos ignorando la voluntad de Dios, presumiendo de fe. De lo que más deberían de presumir es de sus malos deseos, que los disfrazan con fe y hacen un movimiento de super fe. Eso no es fe, eso es concupiscencia activa. Pero dice aquí el versículo 6, dice, y al conocimiento añádanle dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Sino el antónimo del libertinaje y el placer. ¿Sí? Pero dice aquí, y al dominio propio añádanle paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Sino la espera con complacencia. Y eso nos lo está explicando nuestro pastor los jueves, ¿verdad? Nadie puede decir que ha tenido paciencia solo porque ha dejado transcurrir el tiempo. Eso es nada más, le tocó esperar, mamita, ¿verdad? Pero alguien no puede decir, yo le he tenido paciencia a este hombre, y todos esos 10 años que le ha tenido paciencia, entre comillas, han pasado peleando y entre vida de perros y gatos. Esa no es paciencia, ¿sí? Esa es una vida de infierno. Aquella mujer o aquel hombre que le ha tenido paciencia a su cónyuge, a sus hijos, a su jefe, a su empleado, qué sé yo a quién, a su prójimo, aquella persona que ha tenido paciencia es aquella que en el proceso ha crecido, se ha desarrollado, ha madurado, y ese mismo proceso lo ha disfrutado en paz. ¿Sí? No se llenó de amargura ni de rencor en ese proceso. Eso es paciencia. Ahora, dice, a la fe añádanle virtud, añádanle conocimiento, añádanle dominio propio, añádanle por favor paciencia, ¿verdad? Y a la paciencia, por favor, añádanle piedad, ¿sí? Es decir, atentos al prójimo. No, nadie puede presumir de fe menospreciando a su prójimo, ¿verdad? ¿Me explico? ¿O no es ese el primer y más grande mandamiento? ¿Verdad? O un nuevo mandamiento que Jesús nos dio. Es eso, la piedad. Ahora, pero a la piedad también agregarle afecto fraternal, es decir, recibir a aquel de una forma empática, como que si fuese alguien, familia, alguien de mi sangre, ¿verdad? Al tenerle un aprecio, un afecto. Y al afecto fraternal, amor. Sí. Ahora, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es en Él, amén, quien nos guía y quien es nuestro modelo y nuestro camino, nuestro puente, ¿verdad? Quien es nuestra verdad y nuestra vida hacia el Padre es Jesús. Y dice acá que aquella persona que puede vivir de esta manera es aquella persona que está llena de fe, pero dice allí, es una persona que da fruto. ¿Se acuerda usted del lema de nuestro año 2022? Estamos interesados en dar fruto. ¿Me explico? Dar fruto. Ahora, aquí está diciendo algo. Cuando Jesús se interesaba en que usted y yo participáramos de su cuerpo, participáramos de su carne, Él estaba interesado en que usted y yo tuviésemos todo lo necesario para vivir como Dios manda. ¿Me explico? Amén, hermanos. Para vivir como Dios manda. Si alguien, óigame bien, si alguien quiere vivir de esta forma en paz y como Dios manda, ¿verdad? Y tener una vida no como el mundo la da, sino como Él la ofrece, esta persona debe de apropiarse, valga la redundancia, de todas las propiedades que la sangre le otorga.
Es decir, debe de apropiarse de la obra redentora de Cristo en la cruz. No hay otro camino, porque al final de todo, nuestra fe está en Él. Amén, hermanos. Mire qué interesante esto, ¿verdad? Es por eso, hermanos, óigame bien, es por eso que en el versículo número 9 dice de la manera siguiente: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Por qué? Porque él solo busca la bendición temporal, hombre. Él solo busca el aquí, el ahora, y no busca la paz interna, ¿verdad? Él busca otra cosa. Tiene una visión muy corta, muy escasa. Reduce la fe a esa mínima expresión. Reduce nada más eso. Tiene una vista muy corta. Versículo número 9. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa? Esta persona ha pasado por alto el poder de la sangre de Cristo. Amén. Por eso, el escritor de los Hebreos, el que también escribe ese fenomenal poema del capítulo 11, también escribe en Hebreos 10:29 que ¿cómo es posible si aquellos hombres eran condenados por aplazar la ley, cómo no serán así también condenados aquellos que pisotearen y tomasen por inmunda la sangre de Cristo? Dice el versículo 29 del capítulo 10 de Hebreos. ¿Cómo? ¿Me explico? Porque no se trata de menospreciar la obra que Jesús hizo en nosotros, sino todo lo contrario. Entonces encontramos, hermanos, que en la sangre de Cristo podemos apropiarnos de todo lo necesario. Todo lo necesario. De todo lo necesario. Ahora, pero también en la sangre de Cristo, con ella, por medio de ella, debemos de confiar en las propiedades limpiadoras de la sangre. Y quiero avanzar rápido con esto. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que el mismo vehículo que nos trae en nuestro cuerpo todos los nutrientes, también recoge toda la basura. Estoy hablando de la sangre. ¿Sí? Usted puede observar, ¿verdad? Esa misma sangre se encarga de pasarse llevando todos los virus, todas las bacterias, todo lo sucio, todo el colesterol, todo eso sucio, se encarga de llevarlo al órgano correspondiente y saca todos esos tóxicos por medio de los pulmones. Usted los expulsa, saca todos esos tóxicos por medio de los riñones y de cada uno de esos órganos que son muy importantes. Por eso cuando uno de ellos falla, cuando uno de esos órganos falla, tenemos serios problemas. La sangre se encarga de limpiar y sacar todo eso hacia afuera. Ahora, usted y yo conocemos el pasaje de Primera de Juan capítulo 1 que dice: y la sangre de Cristo, dice el versículo número 7, nos limpia a usted y a mí de todo pecado. Amén. Ahora, le quiero decir algo rápido. Quiero decirle algo rápido. Mire, ¿por qué sucede que muchas personas, óigame bien, por qué sucede que muchas personas están como lo que dice acá el libro de Gálatas? Le voy a leer este pasaje, versículo 16, capítulo 5. Dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Mire, el neopentecostal va a decir que usted puede hacer lo que quiera, pero si está basado en sus propios deseos concupiscentes, no. Versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Algunos conocemos este pasaje hasta de memoria: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vea, ¿por qué es que hay mucha gente que permite que su cuerpo, hablando espiritualmente, que su espíritu se llene de todo esto,
de celos. Se acumulan envidias, contiendas, pleitos, disensiones, por una razón, porque no se han limpiado con la sangre de Cristo. Y recuérdese que estoy hablando de la sangre de Cristo como símil de su persona misma, porque no tienen a Jesús como su Señor, porque el reino de Dios no está en ellos. ¿Me explico? Por eso sucede. ¿Usted sabe, hermano, qué es una trombosis? ¿Sí? Bueno, creo que casi todos sabemos. Pero ¿qué es una trombosis? Si no es cuando en una arteria, en una vena, ¿verdad?, se reúne mucha sustancia ajena. Podría ser esto grasa u otras cosas, coágulos incluso. Se unen en esa arteria y no permiten que la sangre pase. La sangre quiere pasar. Y cuando esas arterias son vitales, cuando están cerca de su corazón, ¿qué sucede? Un paro cardíaco, muere. Toda aquella persona, óigame bien, que acumula deseos de la carne, concupiscencias, envidias, celos, contiendas, herejías, disensiones, amarguras, toda aquella persona que atesora eso, lo que está simplemente provocando es su muerte espiritual. ¿Sí? Es por eso que usted y yo, hermano, debemos de permitirle a la sangre de su Hijo amado, por medio del arrepentimiento, que nos limpie de todo pecado. Cuando sentimos celos, hermano, en ese momento dígale: Señor, perdóname y ayúdame a que esto salga. Cuando estamos cargados de iras, de contiendas, de cada una de esas cosas que ya leímos, confesémoslas delante de Dios. Y dice Juan, Él es fiel y justo, en el capítulo 1, versículo 7, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Hermanos, en Jesús no solamente obtenemos todo lo necesario, sino que también en Jesús somos limpios de todo lo innecesario. ¿Por qué cargar con esa gran maleta? ¿Por qué avanzar en la vida con esas pesadas cargas? Botémoslas delante de Dios. Él es fiel y justo para hacer ligera nuestra carga. Démonos cuenta que su vida o su yugo es fácil si tan solo lo avanzamos y caminamos con Él. ¿Me explico? Y a manera de terminar y concluir, quiero decir lo siguiente: que debemos de reclamar un poder conquistador y disfrutar de un poder conquistador de su sangre. Tenemos en la sangre un poder providente. Tenemos en la sangre un poder limpiador, pero también tenemos en la sangre un poder conquistador. Vea cómo pasamos desapercibidos estos puntos. Y yo puedo ver, hermano, ahora en la historia, estamos siendo testigos de algo que para la humanidad se ha convertido por la historia humana en un enemigo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de bacterias, de virus. No sé si será el enemigo más grande, pero es un buen enemigo. En la Segunda Guerra Mundial, 8.5 personas murieron, 8.5 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial fueron menos, fueron 4.5. Oiga bien, después de la Segunda Guerra Mundial, unos añitos después, se desarrolla la peste negra. Oiga bien, y la peste negra mató 25 millones de personas. ¿Qué era? Un virus, una bacteria. ¿Sí? En el año 1348 se desata también otra epidemia griparia. Mató a la tercera parte de los habitantes europeos. Hace un par de años empezamos a sufrir que el COVID-19, miles de personas murieron y continúan muriendo.
No sé a cuánto va a terminar este número. Miles de personas muriendo. No fue sino hasta que aparece un personaje, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este personaje que inventó la vacuna y toda esta microbiología? Louis Pasteur. Y diseña la primera vacuna contra una gripe aviar. ¿Y qué es esto? Si no simplemente es una inmunización. Óiganme bien aquí, por favor. Una inmunización. ¿De qué estamos hablando? A la persona tiene sangre en todo su cuerpo, dijimos, ¿verdad? Y esa sangre que fluye anda limpiando. ¿Y sabe cómo lo hace? Por medio de los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos llegan a una zona y de repente perciben una amenaza, un virus, una bacteria que se ha introducido al cuerpo. Y ellos empiezan a buscar los anticuerpos, a buscar todos los anticuerpos, empiezan a buscarlos allí. Y cuando los encuentran, los lanzan, los llevan hacia ese lugar y combaten ese virus y lo eliminan. Los anticuerpos y los glóbulos blancos pareciera que tienen cierta memoria y recuerdan cómo atacar. Cuando ese virus vuelve a entrar tiempo después, lo vuelven a atacar de la misma manera. Cuando no encuentran un anticuerpo para combatir a ese virus o a ese enemigo, a ese infiltrado, cuando no encuentran un anticuerpo, van allí rápido y buscan cómo crear un anticuerpo para combatir eso. Pero a veces la bacteria, el virus, es más rápida que el glóbulo blanco y el desarrollo de anticuerpos que provocan en el hombre la muerte. Y eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Con el COVID-19 muchas personas han muerto porque su cuerpo no alcanzó a desarrollar las defensas necesarias. Entonces dice Louis Pasteur, necesitamos ayudarle a esta plaqueta o a este glóbulo blanco, necesitamos ayudarle a desarrollar anticuerpos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a inyectar, ¿sí?, un virus inmune, un virus muerto, para que él tenga el tiempo, un virus desactivado, para que tenga todo el tiempo necesario para desarrollar los anticuerpos. Y cuando lo desarrolla, lo elimina. Y cuando entra un virus activo al cuerpo, él ya tiene la memoria para poderlo desactivar. Y a esa sangre, ya con la memoria activa para desarmar ese virus, le llaman los médicos sangre sabia. ¿Escuchó? Sangre sabia. Así le llaman. Sangre sabia. A mí me llama mucho la atención esto. Acompáñenme por favor a San Juan capítulo 16. Dice en el versículo número 33. Dice Jesús esto. Óigame bien lo que dice Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones. San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo tengo la sangre sabia. Confíen, yo tengo los anticuerpos, tengo la respuesta, dice Jesús. Confíen, estas cosas yo les he hablado para que ustedes tengan la inyección en su cuerpo. Cada vez que enfrentemos un problema que el sistema mundano corrupto demande que respondamos con celos, con iras, con contiendas, recordemos que nosotros no atacamos así a esos enemigos, sino que los atacamos con unos anticuerpos que ya están preparados y han sido inculcados desde la sangre de Cristo por medio de su palabra. Es por eso que la palabra de Dios para usted y para mí es luz, una luz que se coloca en un lugar alto para que cuando usted pase por tinieblas la pueda encender. ¿Me explico? Entonces dice Jesús, en el mundo van a tener aflicciones, pero momento, confíen, yo tengo los anticuerpos, yo tengo la sangre sabia, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. ¿Qué significa? Óigame bien, espiritualmente hablando y en el sentido que he venido hablando, le puedo decir algo. Usted y yo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros los beneficios de la sangre de Cristo. Por eso, amén. Es por eso, hermano, que
lo estaba buscando, pero en el capítulo 12 de Apocalipsis, hablando de aquellos que iban a combatir al dragón, alguien dijo en una ocasión ahí, y dijo: estos son los que han vencido al maligno por medio de la sangre del Hijo del Cordero. Usted y yo, hermanos, somos los que hemos vencido. La sangre no solamente tiene un poder providente, dije, no solamente tiene un poder, hermano, limpiador, purificador, sino que también tiene un poder conquistador. Por eso Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Que aparezca hoy un cristiano que dice que no puede vencer el rencor, que no puede vencer la envidia, que no puede vencer la falta de aprecio, la falta de amor, que no puede vencer sus concupiscencias y sus deseos. Que aparezca un cristiano que me venga a decir hoy: hermano, es que no pude soportarlo, no me lo pude aguantar. Que venga un cristiano y que me venga a decir que disfruta su vida de pecado. Lo más que yo le puedo decir: hermano, por favor, usted no es cristiano. Porque el que es cristiano y tiene la sangre de Cristo, todo lo puede. No estoy diciendo que no peca, estoy diciendo que no vive en el pecado. Todo lo puede en Cristo. Repito, el neopentecostal fantasioso, avaro, él va a decir que todo lo puede en Cristo y se va a enfocar en otra cosa, en tener más y más y más y más, porque eso es lo que el neopentecostal ahora predica, ¿verdad? Y eso es a lo que la gente le emociona y le grita amén y todo. Estoy hablando de una vida pura de fe. No estoy hablando de fantasía, de pisto y de todo lo de dinero y de prosperidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder vivir como Dios manda, dice. Amén. De eso estoy hablando. Por eso Jesús dijo, oiga bien, Jesús dijo: cristianos, no se aflijan, yo estoy con ustedes cuando le enseñen a los demás estas cosas. Y no estén predicando otras tonteras, porque no le puedo llamar de otra forma, ¿verdad? Todo eso que viene de la carne. No estén predicando orgullo, avaricia, deseo. Si no están predicando eso, si predican el evangelio completo, no a medias, sino completo, si predican el evangelio puro, si enseñan estas cosas que yo les he mandado, dice Jesús: yo estoy con vosotros. Si no, no, porque Él no se puede contradecir a sí mismo. ¿Sí? No se puede contradecir a sí mismo. Por eso dijo Jesús, oigan bien: porque yo vivo, porque yo vivo, porque yo tengo la sangre, porque yo tengo la respuesta, porque yo he vencido, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie, le invito. Póngase de pie un momento. Y así como usted está de pie, quiero invitarle a que levante sus manos al cielo, por favor, y cierre sus ojos. Pero principalmente quiero llevarlo a reflexionar sobre lo agradecido y dichoso que debe de estar usted por ahora disfrutar de provisión de sangre. Sangre que le provee, sangre que le limpia, sangre que le da la capacidad para vivir en paz, para vivir en plena vida como Dios manda. Con sus manos levantadas, si usted quiere recibir a Jesús, ahora es un buen momento. Si usted quiere pedirle a Jesús que Él entre y que haga palpable su reino en usted, ahora es el momento para decirle: Jesús, yo me rindo a mis deseos y me sujeto a tu voluntad. Hágalo ahora. Levante sus manos y dígale: Señor, que mis malos deseos no me gobiernen, que mis malos deseos no me gobiernen. Señor, que quien me gobierne seas tú. ¿Sí? Quiero deleitarme en ti, consciente de que solo así
tú concederás las peticiones de mi corazón. Aquellas peticiones que han sido cambiadas, aquellas peticiones que han sido motivadas por un nuevo corazón. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos al cielo y te decimos: Padre, gracias por la sangre de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú nos das todo lo que necesitamos para vivir como tú mandas. Gracias, Señor, porque nos das todo lo necesario. Y si alguien en esta mañana quiere apropiarse de la sangre de Cristo, recibiendo a Jesús como su Salvador, ahora es el momento. Lo puede hacer. Venga Jesús, acérquese a Él. Solo Él tiene la respuesta. Y aunque en el mundo tendremos aflicciones, somos conquistadores por medio de su sangre, porque Él ha vencido. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por tu limpieza, Señor, y ese nuevo pacto que ahora nos da la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti libremente con un velo rasgado. Ahora tenemos libre acceso a ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa bendición. Y gracias, Señor, por tu conquista maravillosa, Señor, cuando exhibiste públicamente a todos esos principados que nos motivan, Señor, a concupiscencias. Tú los exhibiste públicamente, Señor, y triunfaste sobre ellos. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, Señor, sino que es contra aquello que ya está vencido. Gracias, Señor, porque en ti somos más que vencedores. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad para hacerlo todo por medio de tu Hijo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Y quiero invitarle para que ahí donde usted está, adquiramos delante de Dios un compromiso para vivir siempre con Él y permanecer en Él. Gracias. Gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, Señor. A ese Dios que nos ha dado todo lo necesario, pero démoselo fuerte, un fuerte aplauso, porque Él lo merece. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.